Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que el amor deja de ser presencia y se convierte en prisión. No lo notas de inmediato. Al principio, parece ternura, cuidado, entrega. Parece ese tipo de amor que el cine idealiza. Intenso, devoto, total. Sonríes pensando que por fin encontraste a alguien que te comprende, que te completa. Pero, con el tiempo, algo empieza a doler. Un nudo en el pecho, un cansancio que no entiendes, una pregunta sutil que insiste: ¿quién soy yo fuera de esto? Tal vez ya lo hayas sentido, un vacío disfrazado de relación, un vínculo donde el otro se vuelve el centro de todo, y tú, apenas una extensión de lo que esa persona necesita. Quizá moldeaste tus gustos, tus opiniones, incluso tu forma de ser, solo para conservar el afecto que tanto temes perder. ¿Y si, al intentar amar, en realidad solo estuvieras intentando no ser abandonado? Esa pregunta no es superficial. Toca heridas profundas, el miedo a la soledad, la necesidad de ser aceptados, la creencia de que solo valemos si alguien nos ama. Aunque ese amor nos ahogue, nos enseñaron que amar es fusionarse, que vivir para el otro es normal, que ceder, callar, aguantar, son pruebas de compromiso. Pero, ¿y si todo eso no fuera más que el eco de una inseguridad infantil? ¿Y si lo que llamamos amor fuera en realidad una forma desesperada de huir de nosotros mismos? Erich Fromm lo resumió con una frase poderosa. El amor inmaduro dice: te amo porque te necesito. El amor maduro dice: te necesito porque te amo. La diferencia parece sutil, pero es abismal. Una nace de la carencia, la otra de la libertad interior. Amar de forma madura no es desaparecer en el otro. No es renunciar a tus deseos para sostener una relación. No es dejar de existir para que el otro se sienta seguro. Amar de forma madura es estar completo, incluso estando en pareja. Tal vez estés cansado de relaciones que te exigen todo y te devuelven poco, de sentirte pequeño, inseguro, insuficiente. Quizá ya te preguntaste si el problema está en ti, por ser demasiado sensible, demasiado emocional, demasiado intenso. Pero, ¿y si lo que realmente está de más no eres tú, sino la dependencia emocional que te encadena? Este video es una invitación a romper ese ciclo, a reconstruir tu autoestima y redescubrir el amor como un espacio de libertad, no de opresión. Aquí vamos a mirar con valentía las raíces de ese dolor y paso a paso vamos a trazar un camino de sanación, porque no viniste al mundo para rogar migajas emocionales. Viniste para amar con dignidad y para ser amado con la misma dignidad. Si algo de esto resonó dentro de ti, respira profundo y quédate conmigo hasta el final. Este video no es solo sobre codependencia, es sobre el coraje de reencontrarte contigo mismo. Y si en algún momento sientes que estás escuchando algo que necesitabas oír desde hace tiempo, dale like, comenta y suscríbete al canal. No lo hagas solo por mí, hazlo por ti, para que esta voz siga llegando, para que más personas encuentren el camino de regreso a sí mismas. Cada comentario, cada gesto de apoyo, ayuda a construir una red de conciencia y afecto. Y quién sabe, tal vez al compartir este mensaje, estés ayudando a alguien que también está atrapado en ese ciclo invisible de perderse a sí mismo para no perder al otro. Vamos juntos. Este es el primer paso hacia un amor que no encadena, sino que libera. La codependencia se alimenta de una idea peligrosa, que amar es hacer todo por el otro, incluso si ese todo te cuesta la paz. Y empiezas a creer que si eres lo suficientemente bueno, comprensivo, disponible, el otro por fin te va a amar como tú mereces. Pero no lo hará, porque un amor que exige que desaparezcas para poder existir no es amor, es miedo. Miedo al abandono, miedo a no ser suficiente, miedo a que, si te muestras completo, el otro se aleje. Entonces, te adaptas, te conviertes en espejo, te moldeas al deseo ajeno. Pero cuanto más te esfuerzas por encajar,
menos espacio queda para ti. Y ese vacío crece. Aparece cuando sientes celos irracionales. No porque el otro haya dado motivos, sino porque tú te sientes demasiado pequeño. Surge cuando logras algo importante y te invade la culpa, como si tu éxito amenazara el equilibrio de la relación. Se manifiesta cuando te descubres intentando controlar al otro, por miedo a que te rechace si no estás siempre disponible. Y lo más cruel de todo es que, muchas veces, no puedes hablar de esto con nadie, por miedo a ser juzgado, por vergüenza, porque en el fondo, crees que el problema eres tú. Pero no lo eres. No eres débil por querer ser amado. No eres egoísta por desear ser visto. No eres exagerado por querer reciprocidad. Tal vez lo que estás intentando es llenar con afecto presente un vacío antiguo. Intentas sanar con relaciones actuales las heridas emocionales de tu pasado, quizás de una infancia donde el amor era condicional, donde la atención era escasa y el afecto siempre dependía de cuánto rendías. Aceptar eso requiere valentía. Valentía para mirarte al espejo y decir, no estoy bien, esta relación me está dañando y no quiero vivir así. Romper con la codependencia no se trata solamente de terminar una relación. Es mucho más profundo. Es el comienzo de un reencuentro contigo mismo. Es decirle no a la idea de que necesitas ser solo una mitad para ser amado. Es comenzar a creer que mereces amor completo y que ese amor empieza por ti. Para entender por qué tantos nos perdemos en relaciones codependientes, hay que mirar hacia adentro y también hacia atrás. Erich Fromm decía que el ser humano lleva en sí una angustia profunda, el miedo a la libertad, porque la libertad implica responsabilidad, por nuestras elecciones, por nuestros sentimientos, por nuestra vida. Amar con madurez requiere coraje. Coraje para ser íntegro, para expresarte, para aceptar el riesgo de ser rechazado. Y eso no siempre es fácil para quien creció sintiendo que debía hacer algo para merecer amor. Desde niños, muchos aprenden que el amor se gana, que solo serán vistos si son obedientes, tranquilos, buenos, que el afecto se consigue a través del sacrificio, y así se moldean para agradar. Desarrollan una hipersensibilidad al estado emocional del otro, una necesidad casi desesperada de evitar conflictos, una compulsión por arreglar al otro, por salvarlo, todo con tal de no perder ese afecto, que en el fondo nunca fue incondicional. Esa es la semilla de la codependencia, la creencia de que, para ser amado, hay que olvidarse de uno mismo. La persona codependiente muchas veces solo se siente segura cuando está cuidando al otro, como si su valor dependiera de cuánto puede dar, de cuánto puede sacrificarse. Es como si dijera, si soy indispensable, nadie me dejará. Pero ese deseo de ser esencial no nace del amor, nace del miedo. Miedo a ser invisible, miedo a ser descartado, miedo a volver a sentir ese vacío antiguo, ese que te hacía pensar que no eras suficiente. Por eso, incluso cuando están en relaciones claramente desequilibradas, las personas codependientes no logran salir. Porque para ellas, el dolor del abandono es más grande que el de la sumisión. Aprenden a tolerar el silencio, la indiferencia, incluso el desprecio. Todo para evitar el terror de quedarse solos. Fromm lo advirtió con claridad. El amor verdadero no es un sentimiento pasivo. Es un acto de voluntad y de madurez. Es una elección consciente, basada en el respeto mutuo, la libertad y la reciprocidad. Pero el amor inmaduro, el que nace de la carencia, no busca a la otra persona como individuo. La busca como muleta, como salvación, como un espejo que valide su existencia. Y así, amar se convierte en una forma de escape. Escape de uno mismo, escape del vacío interior, escape de la responsabilidad emocional de crecer. Y aquí entra una de las trampas más sutiles y más peligrosas de la codependencia, el ideal romántico distorsionado. La idea de que el amor verdadero todo lo aguanta, todo lo perdona, todo lo soporta, que si amas de verdad, debes anularte, que el sufrimiento es parte del compromiso. Ese ideal, muchas veces reforzado por la cultura,
y también por la religión, convierte el amor en martirio. Pero eso no es amor, es alienación emocional. Porque el amor maduro no exige la muerte de quien tú eres. Al contrario, te invita a florecer. Si miramos con honestidad, entendemos que la codependencia no se trata de amar demasiado, sino de abandonarse demasiado. Y ese abandono de uno mismo crea un vacío que ningún vínculo puede llenar. La sanación comienza cuando aceptamos que el otro no tiene la obligación de curar nuestras heridas, que no es justo esperar que alguien nos salve de una soledad que ni nosotros mismos queremos mirar, que amar no es usar al otro como anestesia para nuestro dolor. Solo cuando empezamos a mirarnos con ternura, a cuidar nuestras propias necesidades, a reconocer nuestras heridas con compasión, es que podemos construir relaciones verdaderamente sanas. Relaciones donde el amor no exige sacrificio, sino presencia, donde no se espera perfección, sino autenticidad. Y todo eso comienza dentro, en ese espacio íntimo donde nos damos permiso de ser quienes somos, aunque incomode, aunque no guste, porque el amor de verdad no pide que te anules, pide que te muestres. Y si el amor verdadero no fuera lo que te ata, sino lo que te libera, y si no tuvieras que moldearte al otro para sentirte digno de afecto, y si la verdadera prueba de amor no fuera el sacrificio silencioso, sino la valentía de ser tú mismo, sin fragmentarte. Estas preguntas simples y profundas son grietas en la armadura de creencias que llevamos cargando por años. Creencias que nos dijeron que amar es aguantar, que ceder es virtud, que callar es sabiduría. Pero ¿cuántas veces, por seguir esas ideas, terminaste alejándote de ti mismo? El verdadero giro comienza cuando comprendes que el problema no es amar, sino la forma en que aprendimos a amar. Desde pequeños nos enseñaron que amar es fusionarse, que ser uno solo con el otro es la máxima expresión del amor. Pero esa fusión en la práctica muchas veces se convierte en confusión. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el otro? ¿Dónde termina uno y comienza el otro? En el afán de conectar, perdemos nuestra individualidad. Y sin individualidad no hay amor, hay simbiosis. Erich Fromm nos ofrece otra perspectiva. Amar es un acto de libertad. Amar es un encuentro entre dos seres completos, no entre dos mitades desesperadas. Amar es un movimiento que nace de dentro hacia afuera, no una búsqueda ansiosa de alguien que nos arregle o nos complete. Pero esta desconstrucción duele, porque enfrenta uno de los deseos más profundos del ser humano, el deseo de ser elegido, de ser especial, de sentirse necesario, y ese deseo, cuando se vuelve condición para sentirse vivo, se convierte en trampa. La verdad que libera es esta: no necesitas ser elegido para ser completo. Ya lo eres. Ese momento es como encender la luz en una habitación oscura. De pronto, puedes ver los muebles emocionales que siempre estuvieron ahí, las creencias heredadas, los miedos que nunca dijiste, los patrones que repetiste sin darte cuenta. Y en esa claridad surge una pregunta poderosa. ¿Cómo sería una relación donde puedo ser yo mismo, sin miedo? La respuesta no está afuera. Comienza cuando decides, con dulzura y firmeza, dejar de mendigar amor donde debería haber reciprocidad. Cuando eliges día tras día volver a ti, cuando comprendes que tu valor no está en cuánto puedes soportar, sino en la valentía de respetarte. Ese es el punto de inflexión, la grieta por donde entra la luz, el inicio de un nuevo amor, uno más real, más lúcido, más digno. Un amor que no te reduce para encajar en otro, sino que te expande, para que al fin te reconozcas como completo. Ese camino no es rápido, y tampoco siempre es suave, porque romper con la dependencia afectiva implica atravesar la soledad, no la que viene de fuera, sino la que aparece cuando dejas de huir de ti mismo, cuando decides, aunque tengas miedo, volver hacia adentro. ¿Y qué encuentras ahí? Tal vez dolor, tal vez miedo, tal vez heridas abiertas desde hace años, pero también algo profundamente valioso: la oportunidad de cuidarte con el mismo amor con el que cuidaste a los demás.
la oportunidad de reaprender el amor, empezando por ti. Paso 1. Reconocer tus propios sentimientos. Muchas personas codependientes no saben realmente lo que sienten. Están tan acostumbradas a escuchar al otro, a cumplir expectativas, que se desconectan de su brújula emocional. El primer paso es recuperar esa escucha interior. Preguntarse cada día, ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Esto es mío o estoy absorbiendo lo que siente el otro? Puede parecer algo simple, pero es profundamente transformador. Porque identificar lo que uno siente es el primer acto de autonomía emocional. Un diario emocional puede ser una herramienta valiosa. Escribir sin filtros. Ponerle nombre a lo que se siente. Habitar de nuevo tu cuerpo y tu verdad. Paso 2. Reafirmar tus límites. Amar no significa aceptar todo. Es elegir con conciencia lo que compartes. Tienes derecho a decir no, a discrepar, a alejarte cuando algo te hace daño. Establecer límites no es rechazar al otro, es proteger el espacio donde aún puedes encontrarte contigo mismo. Un ejercicio útil. Escribe cuáles son tus límites innegociables. ¿Qué ya no estás dispuesto a tolerar en una relación? ¿Qué necesitas para sentirte seguro? Y lo más importante, estar dispuesto a mantener esos límites, aunque el otro se incomode, aunque haya resistencia, porque el respeto empieza cuando te respetas a ti mismo. Paso 3. Fortalecer tu identidad fuera de las relaciones. La codependencia nos enseña a vivir en función de alguien más. Sanar implica reconstruir tu identidad más allá del nosotros. Vuelve a hacer lo que te da placer. Redescubre tus intereses. Pregúntate, ¿quién era yo antes de tratar de complacer a todos? ¿Qué me hace sentir vivo, independientemente de cualquier relación? Reescribir tu historia es esencial. Quizá aprendiste desde pequeño que tenías que cuidar para ser amado. Ahora es momento de cuidarte a ti y descubrir que eso también es amor. Paso 4. Practicar el autocuidado con presencia. Cuidarte no es solo hacer lo que te da gusto, es construir una relación contigo mismo basada en presencia, compasión y constancia. Incluye descansar, alimentarte bien, crear rutinas, buscar apoyo terapéutico si es necesario, pero también incluye abrazar tu dolor sin juicio, decirte, estoy aquí, veo tu dolor, y es válido. Un ejercicio, mírate al espejo y en lugar de criticarte, di algo que te contenga. Empieza con frases simples, merezco respeto, estoy aprendiendo. Mi valor no depende de ser amado por alguien más. Puede parecer poco, pero repetir verdades nuevas crea nuevos caminos en el cerebro y con el tiempo también en el corazón. Paso 5. Cultivar vínculos conscientes. La medida de un amor sano no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de respeto. Busca relaciones donde puedas ser tú, donde el otro te escuche y tú también puedas escuchar, donde no te necesiten para llenar vacíos, sino para compartir camino. Y recuerda, se puede amar y aún así decir, esto no me hace bien. Se puede cuidar sin anularse. Se puede vincular sin perderse. Esta nueva forma de ver el amor se basa en la interdependencia, no en la fusión. Dos personas completas que se eligen, no dos mitades que se aferran por miedo. Y cuando vuelva el dolor, porque volverá. A veces, en forma de nostalgia, a veces como duda, a veces como la tentación de volver a lo conocido. En esos momentos recuérdalo, no estás retrocediendo, estás siendo humano. La sanación no es una línea recta, es una espiral. Cada vez que te eliges con amor, incluso si después caes, estás fortaleciendo un camino nuevo. Un camino donde el amor deja de ser una prisión y se convierte en hogar. Un hogar donde, por fin, puedes existir sin pedir permiso. Imagina una habitación oscura. Ahí dentro, sentado en el suelo, está tu yo herido. Encoge los hombros, se abraza a sí mismo, mira al suelo, respira con dificultad. Sus ojos están cansados, repite en silencio como un mantra.
Si soy suficiente, quizás se quede. Si no me quejo, tal vez me ame. Si soy todo lo que el otro necesita, quizá al fin me vea. Esa habitación ha estado cerrada durante años, y ese yo herido aprendió a vivir allí, a aceptar poco, a conformarse con migajas de afecto, no por debilidad, sino por miedo. Miedo a ser rechazado, a ser olvidado, a ser abandonado. Entonces, una luz atraviesa una rendija de la puerta, y por ella entra el yo despierto. Se arrodilla frente al yo herido y le dice con voz firme pero suave: ya no necesitas rogar por amor. Ya no necesitas lastimarte para ser aceptado. Estoy aquí, y desde ahora voy a cuidar de ti. El yo herido duda. Lo mira con desconfianza. ¿Y si nadie me quiere si dejo de complacer? El yo despierto sonríe con ternura. No estás aquí para complacer y ser amado. Estás aquí para vivir con verdad. Tienes valor, incluso si no te eligen, aunque no te aplaudan, aunque te dejen. Silencio. Y poco a poco ese yo herido comienza a soltar su armadura. Deja caer el peso de las expectativas, los grilletes de la culpa, el escudo de la sumisión. Llora, pero no de tristeza. Llora de alivio, porque por fin alguien lo ha visto. Alguien que no quiere nada a cambio. Alguien que simplemente dice: puedes ser quien eres, y eso es suficiente. Ese alguien es él mismo. Y el cuarto oscuro comienza a transformarse. Se convierte en jardín, se convierte en casa, se convierte en hogar. Pasaste tanto tiempo tratando de encajar, tanto tiempo intentando ser suficiente, tratando de no molestar, de agradar, de merecer. Pero, ¿y si eso que buscas no está en el otro? ¿Y si el amor verdadero comienza cuando dejas de huir de ti? La verdad es que no necesitas ser perfecto para ser digno de amor. No necesitas anularte para que alguien se quede. No tienes que repetir los mismos dolores del pasado como si no hubiera otra opción. Puedes elegir distinto. Puedes construir relaciones donde haya espacio para respirar, para disentir, para crecer. Puedes amar sin desaparecer. Y sobre todo, puedes aprender a amarte. No como una obligación, sino como un acto de libertad. Porque hay una paz que solo llega cuando te encuentras contigo. Una libertad que nace cuando entiendes que ya no necesitas apagarte para brillar. Y una alegría real, serena, cuando compartes la vida con alguien, no para que te salve, sino para caminar a su lado, con dignidad. Tú mereces eso. Mereces vínculos donde el amor no te haga pequeño, sino más grande, donde no haya chantaje, ni castigos silenciosos, ni exigencias constantes, sino verdad, presencia y afecto consciente. Así que si hoy estás dando ese paso, de mirar hacia adentro, de reconstruirte, de reaprender qué significa amar, celébralo, porque este es el inicio de tu libertad. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte este video con alguien que también necesite escuchar esta verdad. Dale like, comenta, suscríbete al canal y cuéntame, ¿qué parte de ti decidió liberarse hoy? Juntos, estamos creando un espacio donde el amor no es una prisión, sino un reencuentro. Aquí eres bienvenido, siempre.